Pues continuamos aquí en Fame Innova, en esta feria que se está desarrollando durante los próximos días y hasta el sábado en IFEPA, en Torre Pacheco. Y nosotros continuamos con las entrevistas. En este caso tenemos aquí acompañándonos a Andrés Martínez, que es el director del IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación Agraria y Medioambiental. Muy buenos días, Andrés. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Bueno, vamos a hablar del trasvase. ¿Qué beneficios tiene el trasvase? ¿Qué beneficios tiene el trasvase aquí en la región de Murcia? Bueno, pues los beneficios del trasvase son evidentes. En los últimos 44 años, la transformación desde el punto de vista agronómico, social, medioambiental y económico de una zona con unos beneficios y un suelo que no existe en muchos sitios de España, con un clima y un sol que no existe en ningún otro sitio de España y unas condiciones meteorológicas que no existen prácticamente en ningún sitio de España y que hacen posible una producción de productos hortícolas que abastecen no solamente a España, sino a prácticamente todo el mundo, que solamente son posibles gracias a esas condiciones que nosotros tenemos aquí. Y gracias a esas condiciones y con un único recurso finito que no tenemos, que es el agua, un agua de calidad, pues han hecho posible que gracias a eso haya surgido lo que antes, hace 40 años, no existía, nadie podía existir y nadie podía conocer en Europa, que ahora se llame la Huerta de Europa, sea Murcia. Y eso es gracias a ese recurso que, como he dicho, es finito. ¿Qué repercusiones va a tener el recorte del trasvase? Pues las repercusiones del trasvase hay que hacer un poco, hay que poner un poco en conciencia a la gente que va a ser una repercusión global. Va a ser una repercusión global para todo el mundo. A ver, no solamente le va a afectar al agricultor, porque el agricultor, recordemos que el agua es el elemento base que utilizan las plantas para producir alimentos. Y los alimentos, si para producir un alimento, en lugar de pagar un agua a un precio o con una calidad, voy a necesitar de mezclar con otro tipo de aguas a otras calidades, eso va a suponer un incremento de ese input de entrada o ese coste de producción. Ese incremento el agricultor no tiene por qué asumirlo él, lo tiene que repercutir. ¿Y quién lo va a repercutir lo va a repercutir en el que le compre la fruta? La fruta se puede comprar o una empresa o se puede comprar un particular. Si lo compra un particular lo va a repercutir sobre él, pero si voy a comprar una empresa, la empresa lo tendrá que llevar a algún sitio. Repercutirá sobre el material del envase, sobre el transporte, sobre los agentes comerciales e intermediarios. O sea, la repercusión no va a ser una repercusión directa, que sí lo va a ser, sobre el agricultor, sino que va a ser una repercusión global sobre todos los elementos de la cadena. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes de que va a pasar y no debemos de poner, y hay un poco ahora mismo, se ha creado un ambiente en que los precios de la cesta de la compra han subido y se han disparado, pero se disparan por algo, se disparan porque la gente para producir tiene que gastar, y si gasta más de lo que necesitaba antes, pues lógicamente tendrá que cobrar más de lo que cobraba antes. Es una cuestión economía pura y dura. Economía pura y dura. Una de las cosas que hace el trasvase, entre todas los beneficios que tiene, también es frenar la desertificación, precisamente para el medio ambiente de la región de Murcia. ¿Qué problemas podemos tener con un recorte como el que se puede esperar para el trasvase? ¿Como el que se espera? Pues el problema es evidente y va aparejado. Si al final nosotros, y como comentaba antes, ejerceremos una presión sobre el primer eslabón de la cadena, que es el agricultor, y el agricultor no ve sostenible o no ve rentable la producción, lo normal es que junto con el problema del precio y el problema, por ejemplo, que se añade del relevo generacional, un problema evidente que está ahí, el agricultor abandone su tierra. Y si el agricultor abandona su tierra, se producirá una falta de cultivo, una falta de intercambio, porque las plantas consumen CO2 y expulsan oxígeno, el intercambio, un problema medioambiental, y aparte un problema, sobre todo, un problema de erosión de suelo. El suelo necesita las plantas y fenómenos, por ejemplo, de lluvia, no es lo mismo el proceso erosivo que se produce sobre un suelo cultivado
que sobre un suelo que no está cultivado. Correcto. Pues Andrés Martínez, director del IMIDA, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos estos minutos y por pasar por aquí por el stand del Scratch. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.